Mar, vamos a hablar de seguridad, el crisis en el tema de la seguridad pública con Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos a ver también cómo las municipalidades pueden colaborar para, ¿no es cierto?, ir combatiendo este tema. Hay varias ideas, hay varias fórmulas. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, Julio César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, primero que todo, usted, ¿cuál es el diagnóstico que tiene con respecto a lo que está pasando con el tema de seguridad pública? Ha sido un fin de año, la verdad que nos ha golpeado a todos, la cantidad de homicidios, el tema que se ha vivido en el país ha sido bien complejo. Sí, bueno, la verdad es que nosotros nos preocupa y nos ocupa a todos los alcaldes y alcaldesas porque la comunidad a quienes primero le van a solicitar que adopte medidas, que apoye, que ayude, es a las municipalidades. Y si bien nosotros tenemos funciones bastante acotadas en el tema de seguridad, que son más bien vinculadas al ámbito preventivo, igual podemos ejercer algunas tareas de coordinación. Tenemos información que llega a través de la información que recibimos por denuncias anónimas, nuestros equipos de seguridad, muchos municipios contamos con cámaras de televigilancia, por lo tanto ejercemos un rol de seguridad en la práctica que podemos complementar a las tareas que hoy día se están desarrollando a través de la policía, la fiscalía. Hay además iniciativas en esta línea que ya algunos municipios han implementado de coordinación con fiscalía en ámbitos específicos, en determinados tipos de delitos, donde se ha avanzado. Yo creo que esa experiencia que hemos tenido se puede replicar y de alguna manera ampliar para una crisis como esta, que entendemos no tiene una solución fácil para problemas complejos. No existen las soluciones fáciles, sino que también las soluciones son complejas, y nosotros creo que se ha quizás subutilizado el rol que los municipios podemos ejercer en esto. No es trasladarnos la responsabilidad a nosotros bajo ninguna circunstancia, sino que más bien complementar el trabajo de articulación, coordinación y por supuesto de información que tenemos en los barrios. Si tú hablas con cualquier alcalde de la región metropolitana, de las grandes ciudades, incluso también de regiones, en algunos lugares todos los alcaldes te podemos decir, oye, ¿cuáles son los lugares más complejos? ¿Dónde te recibimos mayores denuncias? ¿Cuáles son los tipos de delitos que se cometen? ¿Dónde están los principales focos? Y yo creo que esa información que hoy día está disgregada en una serie de denuncias, algunas ni siquiera son denuncias prácticas, porque la gente no va necesariamente, si escucha disparos, por ejemplo, en la noche o en las tardes o en algún lugar, no siempre llama a carabineros, porque no va a saber a quién denunciar, pero sí va a llamar al número de emergencia municipal diciendo, oye, se escuchan disparos y uno puede posicionar a la persona en determinado lugar, si eso es habitual o no. Y por lo tanto nosotros podemos ir concentrando esa información. Por eso hemos planteado de que quizá lo que hay que hacer en este momento es abordar ahora y incorporar de manera más precisa, concreta y más útil el trabajo municipal a esta emergencia que hoy día la verdad es que estamos viviendo como país, en particular en la región metropolitana, pero también en otras zonas y sobre todo zonas urbanas de nuestro país. El día, ¿no es cierto?, martes, hoy día llegó a La Moneda, ¿no es cierto? Tengo entendido que el alcalde de La Granja, el de Pedro Aguirre Cerda, el diputado Raúl Soto, para pedirle al gobierno que disponga del 2% constitucional para atender esta crisis de seguridad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opina de esto que piden algunos colegas suyos y el diputado Soto, por ejemplo? Sí, lo que pasa, Julio César, es que muchos municipios, hoy día estamos invirtiendo en temas de seguridad y los recursos nunca son suficientes, y sobre todo las comunas más pobres, más populares, donde tienen muchos habitantes, mayor densidad de población, grandes problemas de crimen organizado, delincuencia, etcétera. Por supuesto que ven que esos recursos no son suficientes para poder enfrentar una situación como esta. Yo creo que el gobierno tiene que analizar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias, y en ese sentido, si es el 2% u otros recursos que se puedan invertir para poder invertir en seguridad, para implementar, por ejemplo, cámaras de televigilancia en algunos sectores que no las tienen, para implementar vigilancia preventiva también en algunos espacios,
yo creo que todo sirve. Yo creo que aquí no hay que descartar nada. El gobierno tendrá que analizar la propuesta y visibilizar, digamos, si es posible o no. Pero lo más importante en el fondo es lo concreto. ¿Cómo concretamente podemos ayudar hoy día en esta crisis y qué acciones podemos ejercer? Y yo creo que en eso, obviamente, los recursos siempre son importantes porque permiten desarrollar acciones, por ejemplo, contratar drones, no sé, pues habría que mirar cuáles son las principales debilidades o más bien carencias que hay en este sistema para la investigación, por ejemplo, policial, etcétera, para poder facilitar y así poder colaborar en la investigación de determinados delitos o para prevenir la comisión de ciertos delitos. Se habla siempre, está latente un estado de excepción. ¿Qué piensan ustedes de eso? Mira, yo creo que ninguna medida se puede descartar. Yo creo que a priori, ¿cierto? Yo no la descartaría de plano. El gobierno nos ha señalado, nosotros se lo hemos planteado como Asociación Chilena de Municipalidades y ellos nos han respondido formalmente que consideran, digamos, que no es la medida más efectiva. Ojo, no es que uno podrá decir, oye, está de acuerdo o en desacuerdo, pero en la práctica ellos han señalado que no es la medida más efectiva para enfrentar el problema. Entonces, la pregunta que yo hago de vuelta es, bueno, si esa no es la medida más efectiva, ¿qué otra medida que tenga efectividad? Todos sabemos que esto no es de resolución fácil, ni nadie va a inventar aquí que vamos a tener una solución de un día para otro. Claramente las medidas que ha implementado el gobierno son todas buenas medidas que yo valoro, o sea, una agenda legislativa que alguna tiene aplicación inmediata, otra no. Alguna tiene, por supuesto, como todo tema penal, todo se refiere a los delitos que se cometan para adelante, no para los que se cometieron antes. Por lo tanto, que es una garantía penal mínima, digamos, de todo ordenamiento. Pero tienen los recursos extra que se le han entregado a Carabineros, que se demoran, ya hay más vehículos, se han comprado más vehículos, pero hay otras cosas que se requieren de implementar y que se van a demorar. Eso, todas esas medidas que el gobierno ha implementado me parecen buenas medidas, pero probablemente las vamos a visibilizar sus efectos en un tiempo más. No tienen una visibilización inmediata, un efecto inmediato. Por eso que hoy día lo que creo que está faltando es qué medida más inmediata se puede implementar para poder tener efectos más rápidos y que no sean cosas efectistas. Yo creo que hoy día ya estamos aburridos del efectismo. Yo creo que aquí lo que tenemos que abordar es la efectividad, cómo reducimos la presencia de armas en las calles, cómo reducimos la cantidad de delitos que se cometen por el crimen organizado, que muchos de nosotros sabemos, conocemos dónde se agrupan, organizan, etcétera. O sea, más bien herramientas que vayan en la práctica a ayudar a ser más efectivos en el combate contra la delincuencia y contra el crimen organizado. ¿Y qué nos falta? Porque tenemos ideas, tenemos todo, pero vemos como una situación en vez de mejorar, al parecer empeora. Hay cifras buenas, sacan, mira, ha bajado esto, tenemos tanto acá, todo, pero cuando uno conversa con la gente, me tocó conversar en la mañana, ¿no es cierto?, con los familiares de Mayra, la niña asesinada en Pedro Aguirre Cerda, su cotidianidad, la vida que llevan a diario, ¿no es cierto?, es brutal. Entonces, por más que muestren cifras, por más que muestren inversión, por más que se muestren datos, en la realidad la gente vive con más miedo. Nos preguntan a quién le toca mañana, a quién le toca pasado mañana. Mataron a una niña que está haciendo una coreografía porque estaban grabando un video. Bueno, efectivamente, Julio César, yo creo que hay algo que coincidimos aquí, probablemente tú puedes coincidir conmigo en que hay algo, tú vas a decir en qué, pero yo te digo que hay algo que coincide entre la política y al menos la política que hacemos los alcaldes y lo que hace la prensa, y que tiene que ver con una palabra clave, que es la empatía. Hacer política desde la empatía significa ponerse en el lugar del otro, cuando tiene una dificultad, un problema, una tragedia. Y para nosotros, para poder avanzar, para poder darle sentido de urgencia a las cosas, yo no le puedo prometer a un vecino que no lo van a asaltar mañana, eso es populismo. Pero la empatía tiene que ver con cómo yo tomo medidas de manera urgente que vayan en la línea de prevenir, de evitar y que ojalá la menor cantidad de vecinos posibles sufran las acciones de la delincuencia. Y en ese sentido, claro, nosotros los alcaldes a veces nos sentimos un poco atados de mano o con no todas las herramientas necesarias para poder aplicar ciertas medidas. Entonces tú me dices, ¿qué es lo que falta? Mira, yo creo que faltan dos cosas. La primera, creo que falta aplicar una acción más concreta, específica, más dirigida. Hay un proyecto de ley que se aprobó, pero que yo creo que no es suficiente, sobre la reiteración de delitos. Ahí tenemos un gran problema. Cada vez que ustedes leen las noticias y dicen pillaron a la banda, fíjate que cada vez que tú la leas,
vas a decir, acompañado con que se pilló a la banda, que esas personas tenían detenciones anteriores por el mismo delito o delitos similares. Eso se llama reiteración de delito. Y aquí tenemos un gran problema porque tenemos gente que circula, que comete un delito, comete otro, y va, y por distintas razones de que no se pudo acreditar que era la persona que cometió el delito, va solo por receptación, que tiene penas más bajas que el robo con intimidación, etcétera, y así tiene mil explicaciones. La cosa es que al final tenemos un montón de gente que está reiterando delitos y que yo creo que hay que ponerle un poquito más de ojo a eso a través de Ministerio de Justicia, Fiscalía, Gendarmería, y hacer un seguimiento más específico respecto a personas que tienen órdenes vigentes y por supuesto también órdenes de detención nocturna, si las están cumpliendo o no, etcétera. O sea, yo creo que aquí hay algo que podemos hacer y que puede ser efectivo. Segunda cosa, comisión de delito por niños menores de edad. Aquí hay muchos delitos que se están cometiendo por menores de edad. Y eso sí, si yo hago que uno de esos niños que cometió un delito hoy día no lo siga cometiendo mañana, es un aporte. O sea, ese niño salga de esa banda hoy día. Eso es segundo. Y tercero, lo que yo decía del tema del aporte que los municipios podemos hacer respecto de la información que manejamos, que tenemos y que hemos recopilado respecto de focos delictuales, en los cuales hacer como un zoom en cada una de las comunas y mira, a mí alguien me diga, mire, alcaldesa, a ver, si usted priorizara un lugar donde hay alta concentración de delitos, delincuentes y personas que cometen delitos, ¿cuál sería? Yo te podría nombrar 1, 2, 3 y 10. Y bueno, decidir y optar por ir a intervenir ese espacio y ese lugar de manera más concreta. Ahí ya te doy 4 ideas que yo creo que son muy útiles y que podrían ayudar a enfrentar este tema hoy para empatizar con la familia, que obviamente una persona que ha sufrido un delito y una víctima, no hay nada que lo pueda consolar. O sea, solo poder apoyar, que es lo que hacemos nosotros con la unidad de atención de víctimas, que es acompañar y apoyar, porque obviamente nunca nos vamos a poder poner en su lugar. Muchas gracias, alcaldesa, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, cuídate, que estés muy bien, Julio César. Vamos a hacer un alto. Volvemos.